Era un viernes por la noche de diciembre, cuando Carolina Vidal, 36 años, recibió una llamada que le heló la sangre en las venas. Había vendido su piso en el barrio de Salamanca de Madrid 3 semanas antes a una joven pareja, Alejandro y Lucía Martín, y se había mudado a Barcelona por un nuevo puesto como directora de comunicaciones de una empresa tecnológica. Pero esa noche, mientras desempacaba las últimas cajas en su nuevo apartamento de l'Eixample, su teléfono sonó mostrando un número desconocido. Cuando contestó, la voz al otro lado era la de Lucía Martín, la nueva propietaria de su antiguo piso, y sus primeras palabras fueron: «Señora Vidal, perdone que la moleste a estas horas, pero tengo que decirle algo muy importante. He encontrado una cámara oculta en el salón, todavía conectada a su cuenta. La descubrí por casualidad mientras movía un mueble y vi que seguía activa. He revisado las grabaciones de los últimos días y he visto algo que usted debe saber. Su hermano, el que tiene las llaves de emergencia, ha entrado en casa 4 veces esta semana, y no estaba solo, estaba con su marido». Carolina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esa cámara la había instalado hace un año para vigilar a su perro cuando viajaba por trabajo y se había olvidado completamente de su existencia. Pero lo que Lucía había visto en las grabaciones no era solo una visita inocente. Era la prueba de una conspiración familiar que llevaba años gestándose en secreto y que estaba a punto de robarle todo lo que tenía. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Carolina Vidal había vendido el piso de 140 metros cuadrados en la prestigiosa calle Serrano del exclusivo barrio de Salamanca de Madrid, uno de los códigos postales más caros y codiciados de toda España, después de que la empresa tecnológica catalana, para la que trabajaba como directora de marketing, le ofreciera un ascenso irrechazable que requería su traslado inmediato a la sede central de Barcelona. Era una oportunidad profesional única que Carolina había perseguido durante años, el tipo de puesto directivo con el que había soñado desde que se graduó con honores en la Universidad Complutense hace 14 años, y no podía permitirse el lujo de rechazarla por motivos sentimentales relacionados con un piso, por muy bonito y bien ubicado que fuera. El apartamento había sido su hogar durante los últimos 8 años, desde que lo compró con el dinero que heredó a la muerte prematura de sus padres en un trágico accidente de coche en la carretera de Valencia, cuando ella tenía apenas 28 años y su hermano menor Javier solo 25. Sus padres, Antonio y Mercedes Vidal, habían sido empresarios exitosos que fundaron una pequeña pero próspera cadena de clínicas dentales en la Comunidad de Madrid, un negocio familiar que habían construido desde cero, con décadas de trabajo duro y sacrificio, y que al momento de su muerte estaba valorado en aproximadamente 8 millones de euros entre propiedades, equipamiento médico y fondo de comercio. El testamento de sus padres había dividido la herencia de manera equitativa entre sus 2 hijos. Carolina recibió el 50% del negocio, más el piso familiar de Salamanca, mientras que Javier recibió el otro 50% del negocio, más una cantidad equivalente en efectivo y propiedades menores. Durante años que ahora le parecían una mentira perfectamente construida, Carolina y Javier habían gestionado juntos el negocio familiar de las clínicas dentales como socios igualitarios en perfecta armonía, manteniendo vivo con dedicación y orgullo el legado que sus padres les habían dejado y expandiendo la cadena original de 4 clínicas hasta 7 establecimientos modernos y bien equipados repartidos estratégicamente por todo Madrid y sus municipios cercanos más poblados. Carolina siempre había confiado ciegamente en su hermano menor, protegiéndolo desde pequeño como hacen las hermanas mayores, apoyándolo en cada decisión, defendiéndolo ante cualquier crítica, dándole acceso completo a todas las cuentas bancarias y documentos del negocio, sin pedirle nunca explicaciones detalladas, porque simplemente no concebía que la sangre de su sangre pudiera hacerle daño. Javier, por su parte, siempre se había mostrado como el hermano perfecto, el socio ideal, el confidente leal que aparecía en cada cumpleaños con el regalo perfecto, que llamaba cada domingo para preguntar cómo estaba, que nunca olvidaba el aniversario de la muerte de sus padres y siempre la acompañaba al cementerio
a llevar flores frescas a la tumba familiar, o al menos eso era lo que Carolina había creído firmemente durante todo ese tiempo, sin sospechar ni por un instante que detrás de aquella fachada de hermano devoto se escondía un plan meticulosamente elaborado para robarle todo lo que tenía. Lucía Martín tenía 29 años recién cumplidos. Trabajaba como abogada especializada en derecho mercantil para uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid, con oficinas en el Paseo de la Castellana, y tenía esa curiosidad innata y esa atención obsesiva al detalle que caracteriza a los mejores profesionales del derecho. Había sido precisamente esa naturaleza inquisitiva y observadora la que la había llevado a descubrir la cámara de seguridad oculta detrás de una estantería decorativa de madera de nogal en el amplio salón del nuevo piso que ella y su marido Alejandro habían comprado con tanta ilusión solo 3 semanas antes. Era un miércoles por la tarde de mediados de diciembre, exactamente 23 días después de firmar la escritura de compraventa en la notaría, y Lucía había salido temprano del trabajo, aprovechando que no tenía reuniones programadas para reorganizar algunos muebles del salón y colgar finalmente los cuadros que llevaban semanas apoyados contra las paredes, esperando su turno. Fue mientras movía con esfuerzo una pesada cómoda antigua que los anteriores propietarios habían dejado incluida en el precio de venta, cuando notó algo extraño y fuera de lugar en el rincón superior de la pared, junto al gran ventanal que daba a la calle Serrano. Había un pequeño dispositivo de color negro mate, no más grande que una cajetilla de tabaco o un paquete de pañuelos de bolsillo, escondido con bastante habilidad detrás de una planta artificial de hojas verdes brillantes que la anterior propietaria había dejado junto con otros elementos decorativos incluidos en la transacción inmobiliaria. Lucía se acercó con una mezcla de curiosidad profesional y creciente inquietud y reconoció inmediatamente de qué se trataba aquel objeto sospechoso. Una moderna cámara de vigilancia inalámbrica de última generación, de esas que se conectan vía Wi-Fi a la red doméstica y permiten monitorizar el hogar a distancia en tiempo real a través de una aplicación instalada en el smartphone. El primer instinto de Lucía fue de pánico absoluto y creciente. Alguien la estaba espiando deliberadamente en su propia casa. ¿La anterior propietaria era algún tipo de acosadora o voyeur? ¿Qué clase de pesadilla estaba sucediendo en lo que se suponía que iba a ser su hogar feliz con Alejandro? Pero después de tomarse unos minutos para respirar profundamente y analizar la situación con la cabeza fría que le exigía su profesión de abogada, llegó a la conclusión más lógica y menos paranoica. Probablemente se trataba de un simple y estúpido olvido por parte de la anterior propietaria, no de un acto intencional de vigilancia. Sin embargo, la curiosidad profesional y personal que caracterizaba a Lucía la empujó a hacer algo que quizás no debería haber hecho, pero que agradeció enormemente haber hecho en cuanto vio los resultados. Decidió intentar acceder a las grabaciones almacenadas en la nube de la cámara para comprobar si contenían algo relevante o preocupante que debiera saber como nueva propietaria del inmueble, y para su enorme sorpresa, consiguió entrar en la cuenta sin ninguna dificultad, porque la anterior propietaria nunca había cambiado la contraseña predefinida de fábrica que venía con el dispositivo. Lo que Lucía vio en las grabaciones de los últimos días la dejó completamente paralizada, sin poder creer lo que estaban viendo sus propios ojos. Las grabaciones almacenadas en la nube de la cámara mostraban con una claridad perturbadora a 2 hombres que entraban en el piso usando llaves propias en 4 ocasiones diferentes a lo largo de la última semana, siempre cuando Lucía y Alejandro estaban fuera trabajando o habían salido a cenar. El primer hombre era de estatura media, unos 33 años aparentes, con el pelo castaño claro y una complexión atlética que sugería que frecuentaba el gimnasio con regularidad. Vestía de manera informal, pero con ropa que parecía cara, probablemente de marca. El segundo hombre era algo mayor, quizás 38 o 40 años, más alto y corpulento, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y una barba perfectamente recortada que le daba un aire de ejecutivo o profesional de éxito. Llevaba un anillo de casado en la mano izquierda que brillaba bajo la luz del salón.
La primera visita había sido un lunes por la tarde, alrededor de las 7, cuando Lucía todavía estaba en el bufete preparando un informe urgente y Alejandro había ido al gimnasio después del trabajo. Los dos hombres habían entrado con total naturalidad y familiaridad, como si conocieran perfectamente cada rincón de aquel espacio que ya no les pertenecía, y habían ido directamente hacia un punto específico del despacho que los Martín utilizaban como habitación de invitados. Allí, el hombre más joven había abierto con una llave pequeña que llevaba en el bolsillo un armario empotrado que Lucía y Alejandro habían asumido que estaba vacío porque no habían conseguido abrirlo desde que se mudaron, pensando que simplemente se había atascado la cerradura. Dentro del armario había una caja fuerte de tamaño considerable, empotrada en la pared, algo que claramente no aparecía en ningún documento de la compraventa y cuya existencia los nuevos propietarios desconocían por completo. El hombre más joven abrió la caja fuerte usando una combinación que evidentemente conocía de memoria, y ambos extrajeron varios sobres gruesos que parecían contener documentos, además de lo que parecían ser fajos de billetes cuidadosamente organizados. La segunda, tercera y cuarta visita siguieron un patrón similar. Siempre los mismos dos hombres, siempre cuando el piso estaba vacío, siempre yendo directamente a la caja fuerte oculta para extraer más documentos y más dinero en efectivo. En la cuarta visita, ocurrida apenas 2 días antes de que Lucía descubriera la cámara, mientras reorganizaba los muebles del salón, los dos hombres habían mantenido una conversación larga y detallada que el micrófono incorporado de la cámara había captado con claridad más que suficiente para entender y transcribir la mayoría de las palabras que intercambiaron mientras trabajaban. Y lo que Lucía escuchó en esa grabación la dejó absolutamente helada, con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus propios oídos. No era solo un robo, no era solo un fraude económico, era una traición completa y sistemática, planificada durante años con una frialdad y una crueldad que Lucía, a pesar de haber visto muchas cosas terribles en su carrera como abogada mercantilista, nunca había presenciado de primera mano. Lucía había pasado horas revisando las grabaciones una y otra vez, tomando notas detalladas en su cuaderno de abogada con la precisión meticulosa que le habían enseñado en la Facultad de Derecho, antes de decidir qué hacer con aquella información explosiva que había caído accidentalmente en sus manos. Como profesional del derecho especializada en temas mercantiles y societarios, Lucía entendía perfectamente las implicaciones legales de lo que estaba viendo en aquellas grabaciones y sabía que tenía entre manos pruebas de lo que parecía ser un caso grave de fraude, apropiación indebida y posiblemente conspiración para defraudar. Había discutido extensamente el asunto con su marido Alejandro, que trabajaba como auditor financiero para una de las Big Four, y que también comprendió inmediatamente la gravedad de la situación en cuanto vio las grabaciones y escuchó la conversación captada por el micrófono de la cámara. Ambos coincidieron en que tenían la obligación moral y posiblemente legal de informar a la anterior propietaria del piso sobre lo que habían descubierto. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Independientemente de las complicaciones que eso pudiera causarles a ellos como nuevos propietarios de un inmueble que aparentemente contenía una caja fuerte secreta llena de dinero y documentos de procedencia dudosa. Y así, aquel viernes por la noche de diciembre, Lucía marcó el número de teléfono que Carolina Vidal había dejado para cualquier comunicación relacionada con la postventa del piso, sin imaginar que esa llamada cambiaría para siempre la vida de una mujer a la que nunca había conocido en persona. La conversación duró más de 2 horas. Lucía relató con la precisión meticulosa y el lenguaje técnico de una abogada experimentada absolutamente todo lo que había visto y escuchado en aquellas grabaciones reveladoras, las 4 visitas nocturnas, los 2 hombres que actuaban con total familiaridad, la caja fuerte oculta en el armario del despacho que los nuevos propietarios desconocían, los documentos y el dinero en efectivo que habían extraído en cantidades significativas, y sobre todo la conversación incriminatoria que había captado el micrófono de la cámara
donde los dos conspiradores hablaban abiertamente de sus planes. Carolina escuchó en un silencio sepulcral durante la mayor parte de la interminable llamada, interrumpiendo solo muy ocasionalmente para pedir aclaraciones específicas sobre detalles concretos del aspecto físico de los dos hombres, sobre las palabras exactas que habían utilizado, sobre los horarios precisos de cada una de las visitas documentadas. Y cuando Lucía finalmente terminó de hablar, después de más de una hora de relato ininterrumpido, hubo un largo y pesado momento de silencio absoluto al otro lado de la línea telefónica. Un silencio tan profundo que Lucía llegó a preguntarse si la comunicación se había cortado accidentalmente. Pero entonces Carolina habló finalmente, con una voz que temblaba de una mezcla explosiva de incredulidad absoluta, dolor profundo y rabia contenida que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. El hombre más joven era su hermano Javier. El hombre mayor con el anillo de casado era Roberto, el marido de Carolina desde hacía 6 años. La conversación que el micrófono de la cámara había captado durante la cuarta visita de Javier y Roberto al piso revelaba una conspiración que llevaba años gestándose en secreto a espaldas de Carolina. En esa grabación, que Lucía había escuchado varias veces para asegurarse de transcribir correctamente cada palabra, los dos hombres hablaban con total tranquilidad sobre sus planes mientras vaciaban metódicamente el contenido de la caja fuerte oculta. Javier mencionaba que ya habían conseguido transferir la mayoría de los activos líquidos de las clínicas a cuentas en el extranjero que Carolina desconocía, utilizando su posición de socio igualitario y la confianza ciega que su hermana le había dado durante años para manipular los libros contables y desviar fondos sin levantar sospechas. Roberto, por su parte, explicaba que ya había contactado con un abogado especializado en divorcios para preparar una demanda que presentaría en cuanto tuvieran todo el dinero a salvo, alegando diferencias irreconciliables y exigiendo la mitad de los bienes que Carolina creía que eran suyos. La caja fuerte que Carolina había instalado años atrás para guardar documentos importantes y algo de dinero en efectivo para emergencias había sido descubierta por Javier durante una de las muchas ocasiones en que había visitado el piso de su hermana usando las llaves que ella le había dado para emergencias. Javier había compartido el secreto con Roberto, que se había casado con Carolina hace 6 años, en lo que ella creía que era un matrimonio feliz basado en el amor mutuo, pero que en realidad había sido desde el principio un plan calculado para acceder a la fortuna familiar de los Vidal. Roberto y Javier se habían conocido mucho antes de que Roberto empezara a cortejar románticamente a Carolina, en una supuesta coincidencia casual en la boda de un amigo común. Y los dos hombres habían planeado juntos con frialdad calculadora toda la operación desde el principio como si fuera un negocio más. El plan era diabólicamente simple en su concepción, pero requería años de paciencia y dedicación para ejecutarse correctamente. Roberto seduciría metódicamente a Carolina, aprovechando su vulnerabilidad emocional tras la muerte de sus padres. Se ganaría poco a poco su confianza absoluta presentándose como el hombre perfecto que nunca la decepcionaría. Se casaría formalmente con ella para tener derechos legales sobre los bienes gananciales, y mientras tanto, Javier iría desviando silenciosa y sistemáticamente dinero del negocio familiar, aprovechando la confianza ciega que su hermana le profesaba hasta que llegara el momento oportuno de ejecutar el golpe final y desaparecer con todo. La mudanza completamente inesperada de Carolina a Barcelona, por motivos laborales, había sido la oportunidad perfecta que ambos conspiradores llevaban años esperando con creciente impaciencia. Con ella viviendo a 600 kilómetros de distancia y el piso de Madrid supuestamente vacío y vendido a desconocidos, podían finalmente vaciar la caja fuerte secreta sin prisas ni riesgos, completar las últimas transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales que Carolina desconocía por completo y preparar meticulosamente todo el papeleo necesario para el divorcio sorpresa que dejaría a Carolina sin marido, sin hermano de confianza y sin la mayor parte de la considerable fortuna que sus padres habían trabajado honradamente toda su vida para construir y dejarles como legado.
Lo que ninguno de los dos conspiradores había previsto en sus cálculos meticulosos, lo que nunca se les pasó por la cabeza considerar, era que Carolina olvidaría desconectar una simple cámara de seguridad que había instalado originalmente para vigilar a su perro cuando viajaba por trabajo, y que seguía grabando silenciosamente cada uno de sus movimientos. Carolina actuó con la precisión quirúrgica y la determinación implacable de una mujer que acababa de descubrir que las dos personas en las que más confiaba en el mundo la habían estado traicionando sistemáticamente durante años. Lo primero que hizo, incluso antes de terminar la llamada con Lucía, fue contactar con el mejor bufete de abogados penalistas de Barcelona, especializado en delitos económicos y fraude empresarial, y contratar sus servicios de emergencia, pagando una provisión de fondos considerable que sacó de una cuenta personal que ni su hermano ni su marido conocían. Los abogados actuaron con la rapidez y eficacia que la situación requería, coordinándose con las autoridades competentes para asegurar las pruebas antes de que Javier y Roberto pudieran darse cuenta de que habían sido descubiertos. Las grabaciones de la cámara de seguridad fueron entregadas a la policía como prueba principal de la conspiración, junto con un análisis forense de las cuentas bancarias de las clínicas que reveló años de manipulación contable y transferencias fraudulentas a paraísos fiscales. Javier fue detenido en su casa de Pozuelo de Alarcón una semana después de la llamada de Lucía, cuando estaba a punto de tomar un vuelo a Panamá, donde supuestamente tenía una reunión de negocios, pero donde en realidad planeaba quedarse indefinidamente, disfrutando del dinero robado. Roberto fue arrestado el mismo día en las oficinas de la empresa de consultoría donde trabajaba, delante de sus colegas y superiores, en una escena de humillación pública, que Carolina admitió más tarde, que le produjo una satisfacción que no se esperaba sentir. El proceso judicial complejo y mediático, que siguió a las detenciones, duró casi 2 años completos de batallas legales, recursos, apelaciones y audiencias interminables, pero el resultado final fue absolutamente contundente e inapelable gracias a la solidez de las pruebas presentadas. Tanto Javier como Roberto fueron condenados a severas penas de prisión por una larga lista de delitos graves que incluía fraude continuado, apropiación indebida, falsificación de documentos mercantiles, blanqueo de capitales y conspiración organizada para delinquir. Javier, como cerebro principal de la operación y responsable directo de las manipulaciones contables, recibió una condena de 8 años de cárcel efectiva, sin posibilidad de reducción por buen comportamiento durante los primeros 4 años. Roberto, como cómplice necesario y ejecutor del engaño matrimonial, fue sentenciado a 6 años de prisión. Carolina recuperó finalmente el control total y absoluto del negocio familiar de las clínicas dentales, incluyendo las participaciones societarias que originalmente le correspondían a su hermano traidor y que un juez misericordioso le adjudicó íntegramente como compensación parcial por el inmenso daño moral y económico que había sufrido durante años sin saberlo. También recuperó la mayor parte del dinero que habían desviado gracias a la cooperación de las autoridades de varios países que congelaron las cuentas extranjeras donde estaban escondidos los fondos. El divorcio de Roberto se tramitó automáticamente como consecuencia de la condena penal y Carolina no tuvo que cederle absolutamente nada. Un año después del juicio final que cerró definitivamente aquel capítulo oscuro de su vida, Carolina había vendido finalmente el negocio completo de las clínicas dentales familiares a un importante grupo inversor especializado en el sector sanitario por una suma económica que superó ampliamente todas sus expectativas más optimistas. Había conservado con cariño especial el luminoso piso de Barcelona en el Eixample, que tanto había llegado a querer durante su proceso de sanación emocional, y había empezado una nueva vida completamente diferente a la que había imaginado cuando era joven, pero infinitamente mejor y más auténtica que la vida falsa que habría tenido si nunca hubiera recibido aquella llamada salvadora de una completa desconocida llamada Lucía Martín en una fría noche de diciembre. Lucía y Alejandro Martín se convirtieron con el paso del tiempo en amigos cercanos y queridos de Carolina,
de esos amigos verdaderos que se cuentan con los dedos de una mano a lo largo de toda una vida. Se veían regularmente cada vez que Carolina viajaba a Madrid por negocios o por placer, cenaban juntos en restaurantes que iban descubriendo por toda la ciudad, y Carolina les había regalado como muestra de gratitud eterna un fin de semana completo en un hotel boutique de 5 estrellas en Mallorca con spa y todas las comodidades imaginables. La pequeña cámara de seguridad negra que había sido olvidada accidentalmente estaba ahora guardada en un cajón especial del elegante escritorio de Carolina en su nuevo despacho de Barcelona, conservada como un recordatorio permanente y valioso de que a veces los errores más tontos y las distracciones más absurdas de nuestra vida cotidiana pueden acabar salvándonos de desastres que ni siquiera sabíamos que nos acechaban. Y cada vez que abría ese cajón y miraba aquel pequeño objeto de plástico negro que cabía en la palma de su mano, Carolina pensaba inevitablemente en sus padres fallecidos, en el negocio familiar que ellos habían construido con tanto esfuerzo y tanto amor durante décadas de trabajo honrado, y en cómo desde algún lugar misterioso del universo habían encontrado la manera de proteger a su hija de quienes querían destruirla aprovechándose de su bondad y su confianza. Si esta historia te ha recordado que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, que existen personas honestas dispuestas a hacer lo correcto, aunque no tengan ninguna obligación de hacerlo, y que a veces las coincidencias más extrañas son en realidad la forma en que el destino nos protege de quienes quieren hacernos daño, deja una pequeña señal de tu paso por aquí. Y si te has quedado hasta el final, si has acompañado a Carolina desde la devastación del descubrimiento hasta la reconstrucción de su vida, entonces esta historia ahora también vive en ti. Porque las mejores historias no hablan solo de cámaras olvidadas por descuido y secretos terribles finalmente revelados a la luz del día. Hablan de mujeres valientes que encuentran dentro de sí la fuerza sobrehumana para levantarse y reconstruirse cuando las han traicionado precisamente las personas que más querían y en quienes más confiaban. De extraños bondadosos que se convierten en aliados inesperados y luego en amigos verdaderos, y de esa justicia poética y misteriosa que, cuando menos lo esperamos, pone finalmente cada cosa exactamente en su lugar.